Los consejos se manejan en números, entonces acércate a su idioma, habla en su idioma y seguro tendrás resultados que favorezcan la estrategia de talento. En esta continuación de la historia de Pentafón, su director de talento, Rolando Blanco, nos comparte su playbook para elevar la importancia del talento al consejo directivo y conseguir inversiones importantes en tecnología que resultaron en la distinción Great Place to Work. Pues Rolando, veo que has dedicado la última década o incluso más a recursos humanos a talento, específicamente en centros de contacto. Y como todos sabemos, es una industria súper difícil en términos de talento. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué es lo que a ti te motiva a levantarte todos los días y ir como con este desafío y ir batallando con este desafío? Creo que atendiendo a la pirámide de Maslow, que refleja claramente los factores de motivación, en mi caso hay un factor muy importante que es el impacto social que generas con tu trabajo. Mm, Y específicamente en el centro de contacto, en los centros de contacto, es un trabajo que también está bastante devaluado en el mercado, porque el estar atendiendo llamadas, haciendo llamadas, pudiera parecer un trabajo de poco impacto social. Sin embargo, hemos logrado nosotros posicionar en nuestros equipos de trabajo lo valioso que es ese trabajo. Cambian vidas, salvan vidas y no necesariamente cuando estás atendiendo una llamada de una cabina de siniestros. En una llamada común de telemarketing, una llamada de cobranza, estás generando un cambio social. Y si la gente que está ahí lo tiene claro y tú eres un embajador de eso y le haces saber a las personas que desde su headset en su estación de trabajo están haciendo un cambio social orgánico en nuestra sociedad, de verdad, eso te permite levantarte con todo el entusiasmo para llegar a trabajar y saber que eres parte de eso, que eres parte de desde un puesto de trabajo que trasciende. Hace tiempo en alguna conversación con Fred Kaufman, que fue vicepresidente de LinkedIn, él hacía un ejercicio muy interesante que responde a esta pregunta. ¿Cómo logras saber o transmitir lo que tú estás haciendo y qué haces que tu trabajo sea importante? Y él lo respondía muy fácil. Explícale a un niño menor a 5 años qué es lo que haces en tu trabajo y que esa explicación logre inspirarlo. Entonces, ¿qué hace un CHRO? Genera fuentes de empleo, genera un ujú, cambio social porque está modificando la realidad de muchas familias en la sociedad, ujú. genera transformación de las personas porque somos los responsables que dentro de una organización la gente construya un desarrollo aspiracional en un plan de carrera, generamos y somos el área soporte para que la productividad de una empresa llegue a los estándares que tiene que llegar. ¿Qué has aprendido en toda tu carrera en centros de contacto sobre el talento que muchas veces, como a lo mejor las otras personas no lo ven como tan obvio, pero para ti es una clave, como un aprendizaje que no se puede omitir? Creo que lo resumo en dos lecciones. Una es, todas las personas somos desarrollables. Todas las personas tenemos Mm, la capacidad de desarrollar competencias, de desarrollar habilidades. Todas tenemos esa capacidad. Entonces, en el área en la que te encuentres, en la atracción de talento, en la formación, todas las personas tienen un ritmo de aprendizaje diferente, pero todas son desarrollables. Y la segunda es que todo es perfectible. Cualquier proceso, cualquier programa, cualquier proyecto que tú desarrolles siempre puede ser mejor. Y sí, tienes toda la razón. Con las tasas de rotación en la industria, puedes caerte en este círculo vicioso diciendo, pues, ¿para qué invertir en el desarrollo si de cualquier modo
la persona se va a ir en un par de semanas, un par de meses, etcétera, pero pues tienes que cambiar este chip y para convertir el círculo vicioso en un círculo virtuoso. Completamente. Y hay una frase muy famosa que refleja esto y que dice, es de verdad muy peligroso y riesgoso invertir en el desarrollo de las personas y que se vayan, pero aún es más peligroso y costoso no invertir y que se queden. Pues me encanta la frase. Y justo hablamos de inversiones. Yo creo que una de los aprendizajes que también tú tienes es cómo transmitir lo que acabas de decir de la importancia de invertir en talento a números, a algo medible, a algo que luego puedes presentar al consejo directivo que habla otro idioma y que están viendo como el estado de resultados y obvio cuando dices inversión, pues lo ven como un costo. Entonces, ¿cómo logras a cuadrar esos dos mundos? Creo que es una de las tareas cruciales en el área de talento. El lograr traducir cualquier decisión que toma el CHRO, cualquier decisión, cualquier programa, cualquier iniciativa, tiene que estar ligada a los objetivos macro de la organización. Indistintamente cuál sea el programa o la iniciativa o la inversión o la tecnología que quieras adquirir, siempre tiene que estar ligada a los objetivos macro. Eso facilita que cuando tú construyes un programa sea mucho más sencillo determinar el retorno de inversión, es decir, cuánto de lo que se está invirtiendo desde el área de talento está produciendo en una reducción de costos en las tasas de rotación, cuánto te está ahorrando en incrementar la productividad de la gente con menor personal, todos esos indicadores que impactan directo a la rentabilidad. De primera instancia creo que es responsabilidad de la figura cabeza del área de talento tenerlo muy claro, porque con eso llegas a una junta de consejo a hablar exactamente el mismo lenguaje, el mismo idioma, y en ese momento tienes el 50% de la batalla adquirida. Ok, y bueno, lo nombres una batalla. Cuéntame de algunas historias de esta batalla, porque creo que en tu carrera has interactuado con varios consejos, y has intentado y logrado a presentar estos casos de negocio, el retorno de inversión. Platícame de tus logros, platícame de tus fracasos, qué hubieras podido hecho mejor o cómo nosotros podemos aprender de tu experiencia. Gracias. Creo que uno de los retos muy importantes que me tocó vivir en algún momento fue llegar a una compañía en la que el área de talento eran 5 personas para dar servicio a una organización de más de 1,000 empleados y 5 personas se encargan del reclutamiento, de la atracción y selección del personal, de la formación de nuevo ingreso, del desarrollo, de las evaluaciones, de la administración y gestión de la nómina y el convertir el área de talento de 5 personas a un pool lo suficientemente robusto para dar un servicio de calidad y convertir el área de talento en un pilar en la toma de decisiones de la empresa, creo que ahí es donde está el reto porque tienes que invertir en ello. Pero si 10 años ha funcionado una empresa con esas características y con 10 personas o 5 personas en el área de talento, transitar a construir toda una estructura en el área y ganar la confianza del comité es todo un reto y no puedes ganar todas las batallas o no puedes conseguir todas las inversiones de un día para otro. Tienes que ir apostando por esas herramientas que te permitan ganar confianza en la mesa directiva, en la que puedas construir información de valor
para la toma de decisiones de la organización y que impacten directamente en la rentabilidad. Entonces, empiezas a adquirir e invertir de primera instancia en estas herramientas. Creo que el paso número uno es adquirir herramientas o tecnología que te permita Ujú. producir información de valor, porque con ello empiezas a generar la confianza y empiezas a producir esa base sólida para que el área de talento se convierta en el área soporte de la organización. Entonces, ese reto de construir un área completa parte primero de adquirirte de las herramientas adecuadas. Pues hablando de herramientas y el primer paso, entonces imaginamos que llegas y justo es una empresa, como tú bien describiste, que siempre ha operado de la manera muy tradicional, sin tecnología, sin tanto involucramiento del consejo directivo en términos de talento, pues ven a recursos humanos como un área administrativa, pues que si me pagan la nómina ya está bien, ¿no? ¿Cuál es el primer paso de decir, pues mira, la verdad es que tiene sentido invertir en algo? ¿En qué herramienta inviertes primero? ¿Cómo construyes este caso de negocio o dónde empiezas? Sí, el primer paso es identificar, creo, cuál es ese indicador clave en la organización que necesita ser modificado. Si es la ¿Ok? rotación, entonces Rotación. toma rotación. Si el tema es la falta o la deficiencia en la atracción de talento porque te falta personal, entonces identificas cuál es de los factores o de los productos del área de talento, cuál es el que tiene en ese momento la organización mayor deficiencia o mayor oportunidad. Y ese lo Ujú. conviertes en indicadores, es decir, si es rotación, a ver cuánto nos está costando perder a una persona, cuánto nos está costando la rotación, no solo en costos de desvinculaciones, sino también en falta de productividad, en falta de facturación, en retraso en los servicios y productos a nuestros clientes. ¿Cuánto nos está costando? Y entonces conviertes eso en una pérdida que si inviertes el 10% de eso en una herramienta que favorezca la satisfacción de la gente y reduzca la rotación, creo que la conversión y el pago de esa herramienta deja de ser un gasto y se convierte en una inversión. Justo te quería hacer un poco de pushback porque muchas veces el consejo dice, sí, pero la rotación no es como una línea de costos en mi estado de resultados. No es que yo puedo ver, rotación me cuesta 2 millones o 3 millones, lo que sea. Como está, los costos están escondidos en diferentes áreas y no son tan cuantificables, no son tan perceptibles. ¿Cómo, cómo convences o qué tipo de análisis haces para decir, pues sí es un costo real, lo que no estás percibiendo es que estás viviendo con este costo ya durante todos esos años? Que la herramienta principal es la proyección o un forecast. A ver, ¿cuántas personas perdiste en el mes? Si ¿Ok? hubieras perdido el 50%, ni siquiera el 100, solo el 50% de lo que realmente perdiste, si no lo hubieras perdido, ¿a cuánto asciende o hubiera ascendido la productividad, la rentabilidad, la venta o el servicio? Saber cuánto hubieses ganado Ujú, más si no hubieras perdido el 50% de la gente que se fue. Dos, ¿cuánto nos cuesta cada contratación, cada formación y la curva de aprendizaje de esas personas? Es decir, una persona que tiene 6 meses, un año en una organización, ya tiene una media de productividad. Alguien que es nuevo está naturalmente por abajo de esa media de productividad. Entonces, la curva de aprendizaje de cualquier persona nueva en la organización cuesta en productividad. Entonces, conviertes eso en una tasa de pérdida en la organización. Entonces, eso te permite identificar no es un gasto, sino es una pérdida en facturación. Dejaste ingresos que la compañía pudo haber tenido por tener gente inexperta o nueva, por no tener gente durante el mes, y entonces eso se convierte en números
muy importantes que pueden potencializar el ingreso de la empresa. Y me gusta esta estrategia de cuantificar el costo de oportunidad, que muchas veces ni siquiera es un costo, es como la falta de ingresos o ingresos perdidos por no tener estas personas en la plantilla y al 100% productivos. Entonces, yo creo que allá sí justo llegas a lo más importante para el consejo directivo, que es el top line, son los ingresos de la empresa. Y no enfocar tanto en la parte de los costos de rotación, que también son importantes, los costos directos. Es correcto, sino lo que dejaste de facturar, el ingreso que dejaste de traer a la compañía porque tenías gente inexperta o porque no tenías a la gente, simplemente la Ujú, gente se te ujú. fue, la productividad que esa persona iba a tener en el mes asciende a X miles de pesos y ya no se pudo tener porque no tenías en la cadena de producción a esa persona. Claro, claro. Y justo, pues luego hay costos directos de la rotación, como reclutar el sustituto, pues todo el trabajo de altas, bajas, etcétera. Pero en comparación con las ganancias perdidas, pues es algo muy, muy chiquito. Justo el impacto mayor es en la parte de los ingresos. Ok, entonces, bueno, si identificaste que la rotación es el problema, hay que ligar esta rotación evitable a los ingresos de la empresa. ¿Y qué pasa si la rotación de verdad es sana y estamos en los rangos de las mejores industrias, perdón, de los mejores jugadores en nuestra industria, pero luego lo que falta es la parte de la atracción de talento? ¿Qué harías en este sentido? Definitivamente creo que es otro de los temas de mayor trascendencia. El no tener a las personas en el lugar correcto, o es decir, tener un déficit de personal, tiene exactamente el mismo impacto. No tienes la cadena de producción completa, no produces lo mismo, no generas los mismos ingresos porque te falta gente. Dejas a clientes sin atender, dejas a clientes con un proceso de servicio lento o retrasado, tiene un impacto en la imagen orgánica de la compañía, tiene un impacto también en los ingresos y creo que eso tiene una repercusión directa hacia la rotación. Es decir, tú tienes 10 personas en tu plantilla, de los cuales te faltan 3 que no has podido contratar en los últimos 2 meses. Esas personas o el trabajo de esas personas, alguien más lo tiene que hacer, alguien más lo está cubriendo. Incrementas la carga de trabajo en las personas que sí tienes y después de un periodo la gente se cansa, es natural. Y, Ujú, claro. y se te pueden ir los mejores jugadores porque están cubriéndote 1.5 la posición de alguien más y entonces se desgastan, se cansan, se agotan, un burnout y te renuncian y entonces te impacta directamente en la pérdida del talento y de la experiencia que esas personas tenían o en el ingreso mismo de la organización. Entonces, tener tus plantillas completas en tiempo definitivamente tiene un impacto directo en los ingresos de la empresa y en la satisfacción del personal que sí tienes. Mm. Entonces, bueno, ya como me estabas comentando, la mitad de la batalla es conseguir los números para hacer un caso de negocio contundente, demostrando que la tecnología que quieres adquirir o personas adicionales para el área que te gustaría contratar no es un costo, es una inversión y esta inversión va a tener un retorno en el corto, mediano, largo plazo. Vas al consejo directivo, presentas los números, ya tan, todo bien, retornos de inversión increíble y el trabajo termina ya o qué sigue. Ahí empieza el trabajo. Creo que ahí es donde empieza el trabajo duro, porque la primera parte definitivamente es la responsabilidad de llegar y obtener las autorizaciones, pero el trabajo ahí comienza en asegurar que realmente a la gente que tienes en el área de talento está convencida y está alineada al impacto que genera su trabajo.
Sí, el tema de la tecnología te ayuda muchísimo porque conviertes al personal del área de talento, el área de recursos humanos o el área personal, los conviertes en alguien que le da el valor agregado. Es decir, la tecnología te sirve para sustituir tareas muy mecánicas o tareas repetitivas que seguramente un robot puede hacer incluso mejor que una persona, porque si se trata de validar ciertas características, si se trata de hacer, generar, almacenar y distribuir información, la tecnología es más buena que nosotros. Pero entonces, ese tiempo que te queda en las personas del área de talento, lo conviertes en una estrategia para mejorar la calidez de servicio que le das a la gente, el análisis más profundo de los datos, la creación de propuestas, ideas, y entonces la función del área o del personal del área de talento se convierte en una función totalmente humana, totalmente de calidez y de acompañamiento en las personas, alguien que resuelve, que escucha y que atiende las necesidades de la gente, y las tareas mecánicas y repetitivas se las dejas a una herramienta tecnológica que seguramente lo va a hacer mejor. Y esa herramienta te va a permitir también a monitorear, medir y estar al pendiente de todos los indicadores que necesitas monitorear de mejora del funcionamiento del el nivel de satisfacción de la gente, de la rotación, de los motivos, de la atracción, de los candidatos, de las fuentes, que son datos que te van a permitir tomar decisiones, pero que te los puede producir una herramienta y no necesitas a una persona que lo esté haciendo. Entonces, ¿cómo cambia el rol de alguien en recursos humanos ya que implementes la tecnología? ¿Qué competencias estás buscando? Porque pues en el mundo tradicional lo que necesitas en términos de reclutamiento o atracción de talento para centros de contacto son personas súper resilientes que están haciendo llamada tras llamada tras llamada, 12 horas al día, porque pues la rotación es tan alta y pues eso es lo que se premia, ¿verdad? Pero ahora que tienes un robot para automatizar la parte talachudo de esta parte de llamar, perfilar, coordinar entrevistas, etcétera. Ahora, ¿qué es el trabajo que se queda para el equipo de recursos humanos y cuáles son las competencias que se necesita? Claro, creo que definitivamente conviertes a los analistas del área de talento en gente que busca asegurar la experiencia del empleado, la experiencia de tu candidato, gente que está monitoreando y asegurando que el proceso y la experiencia de tu proceso de selección o tu proceso de formación está en los estándares que necesitas para que la gente de verdad quiera vivir en esta organización, quiera vivir en esta empresa, en ese proceso. Entonces, cambia el rol completamente. Dejas de tener personas que hacen labores mecánicas y como bien lo decías tú, la resiliencia deja de ser una de las competencias core de este personal y entonces buscas temas más enfocados en la afinidad, en la empatía, en el customer service, en ese engagement que necesitas generar con tu candidato, porque el proceso de atracción de tu candidato empieza antes de que te conozcan. Desde ahí empieza, porque la experiencia que va a vivir tu candidato va a asegurar o no la permanencia en la compañía a largo plazo. Y esas decisiones, esas estrategias, las puede hacer la gente que antes tenías haciendo tareas mecánicas, ahora son ellos los que se convierten en gente que desarrolla ideas, gente que construye, toma Ujú. decisiones, analiza información para cómo tener un proceso con una mejor experiencia en la persona que se convertirá en quien hace que la empresa funcione, la gente, el colaborador que trabaja. Claro. Entonces escucho todas las competencias humanas de comunicación, empatía, creatividad, se vuelven a ser mucho más importantes.
Pero del otro lado hay competencias duras, muy fuertes, porque ya tienes la tecnología, ya tienes una mina de oro de datos, pero para nada te sirve si no puedes analizarlo, si no puedes entender qué indicador es más o menos importante, porque si no, pues estás ahogando en números y ni siquiera sabes dónde empezar, ¿verdad? Entonces, platícame de esta dualidad es la misma persona que pues antes de la comida es analítica y después de la comida es súper creativa, empática, o son personas distintas. Puedes tomar ambas decisiones, pero ¿sabes qué? Creo que la premisa principal son las habilidades humanas, estas habilidades que buscan generar la experiencia positiva. Porque también esos modelos de análisis de información te los puede dar la tecnología. Tú identificas cuáles son los factores o los indicadores que te permiten saber hacia dónde dirigir las decisiones, pero eso te lo hace la tecnología. Tú construyes un tablero de información en el que te dice cuál es, en temas de atracción de talento, por ejemplo, cuál es la fuente de reclutamiento, de atracción de talento que te está dando mayor volumen, que te da mayor eficiencia porque contratas más gente, aunque se postulan menos, contratas más gente desde esa fuente de información o desde esa fuente de talento. ¿Cuál de estas fuentes es la que te trae la gente que dura más tiempo en la organización? ¿Cuál es el seleccionador que tienes que genera mayor permanencia en los colaboradores? Toda esa información te la da la tecnología y no necesitas a una persona que lo esté interpretando. Construyes un tablero, identificas los datos para tomar decisiones, entonces ya lo único que sigue es decir, esta es la fuente que me da mayor permanencia, incremento la inversión allá, esta me da poca inversión, reduzco la inversión acá. Y son decisiones que no requieren altas estándares o habilidades de o de análisis de datos, porque la tecnología te construye eso. En el tema de permanencia de la gente, también un tablero perfectamente construido que te dice qué línea de negocio, qué isla de trabajo, qué supervisor es el que tiene mayor satisfacción, menor rotación, cuáles son los factores de motivación de la gente que te está diciendo qué es lo que lo hace permanecer en la compañía. Te lo da un buen reporte, un tablero de información que puedes monitorear y entonces lo que sigue es, a ver, estos son los datos, estos son la información clave. Ahora sí, construyamos, analicemos, qué decisión vamos a tomar, es decir, qué queremos lograr, mejorar las habilidades de este líder para incrementar la permanencia. Para eso lo que necesitas son las habilidades humanas y de desarrollo, no necesariamente la de analítica. Entonces, si tienes la suerte y la fortuna de lograr esa inversión en tecnología que te dé esa información, realmente necesitas gente con habilidades humanas. Si no tienes esa Mm, herramienta, entonces definitivamente creo que sí necesitas una persona que te construya la información para que el grupo de talento tenga el insumo para tomar decisiones atinadas. ujú. O sea, cuando tienes la tecnología al inicio, al trabajo duro de ver qué tablero quiero, qué es lo que quiero medir, qué es lo que voy a presentar al consejo directivo de manera mensual, trimestral, ¿no? Y pues ya que el setup está hecho, pues es ir monitoreando. Entonces, ya pues estamos premiando las competencias humanas del equipo de talento para darnos esas ideas creativas de qué podemos hacer para ir mejorando indicadores. Y sabes, sobre todo eso te permite también evolucionar el rol de la persona líder en el área de talento, porque entonces dejas de estar atendiendo y resolviendo los problemas Ujú. del día a día y entonces empiezas a tomar un rol hacia el futuro, cómo mejoro, cómo innovo, cómo traigo nuevas tendencias, nuevas herramientas, cómo me convierto en un área soporte e indispensable para que esta compañía funcione. Entonces empieza a sumar el valor que da el área de talento hacia la organización y deja de ser alguien que está resolviendo los problemas del día a día y estás pensando en cómo proveer
mejor servicio, mejor valor a la organización y a los resultados también. Súper. Y luego, entonces ya hablaste mucho de cómo construyes tu equipo, cómo divides las tareas. Ahora platícame de qué transmites o cómo comunicas con el consejo. Porque yo creo que muy pocas compañías es la minoría que ponen la gente primero y el P&L, los resultados segundo. Yo creo que la gran mayoría de los consejos ponen el P&L primero y la gente segundo. Entonces, ¿qué haces para cambiarlo o hacerlo un poquito más equiparable? Definitivamente creo que siempre el consejo va a buscar el resultado. Siempre. Ujú, Siempre lo va a tener, porque al final es la razón de ser de la organización o de las empresas. Pero creo que el enfoque está en cómo logras convencer, transmitir o alinear al consejo para que sepan que el factor más valioso para que ese resultado suceda es justo el factor humano, el talento, el talento tiene inputs que lo hacen más productivo, menos productivo, más rentable o menos rentable. Entonces, si tú quieres tener mejores resultados, apunta hacia esos factores que hacen que quien produce el resultado tenga mejor resultado. Entonces, ahí es a donde el medio, que es el talento, la satisfacción de la gente, se convierte en crucial, porque el resultado seguirá siendo siempre el objetivo del consejo, pero el talento con mejor rentabilidad, con mejor productividad, es el medio. Entonces, el tener claramente cuáles mm, son esos factores de motivación del equipo de trabajo y que pueden ser muy diversos en una misma organización. Hay bloques poblacionales, ya sea por generación o por el rol que tienen en la empresa. Una persona que está en un área muy operativa tiene factores de motivación muy diferentes a alguien que está en un área directiva o gerencial. Sin embargo, ujú, el tener las herramientas y los programas correctos que atiendan a esa diversidad te va a permitir tener bien identificados cuáles son esos factores. Normalmente en una organización, cuando hay una encuesta de salida, una entrevista de salida en la rotación, normalmente preguntamos cuál es el motivo de su salida, por qué te fuiste. ¿Por qué decidiste ujú, irte de la empresa? Y los factores se engloban en temas muy sencillos, ¿no? Pero cada cuando le preguntamos a la gente, ¿por qué decides quedarte? ¿Qué es lo que hace que estés aquí y que continúes aquí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son esas fortalezas que tenemos como organización y que hace que tú quieras estar aquí? Utilizas eso ujú. como tu factor principal para invertir tiempo, invertir estrategia, invertir procesos en esos factores que hacen que la gente decide quedarse en tu empresa. Y ve y pregúntaselo cada 2 meses si es necesario, porque van a cambiar en el tiempo. Y el hecho de que Mm, tengas esa información recurrente hace que la gente sabe que la estás escuchando y eso hace que tú tomes decisiones enfocadas en los factores de por qué la gente decide quedarse contigo. ujú. Justo antes de en nuestra charla anterior, me estabas mencionando que estás constantemente midiendo el Employee Net Promoter Score. Al parecer cada 2 meses. Básicamente, imagino que es una herramienta donde preguntas, ¿recomendarías a Pentafón como un lugar para trabajar a tus amigos conocidos? Si no, y luego una explicación, ¿verdad? ¿Algo similar? Es algo similar el que te permite generar el Employee Net Promoter Score. Sin embargo, puedes aprovechar esa misma herramienta para preguntarle eso. A ver, ¿cuáles son las 3 cosas que más te gustan de trabajar aquí? ¿Cuáles son las 3 cosas que Ujú, menos te gustan? ¿Que tienes algún mejor amigo en el trabajo? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué te da ese mejor amigo? O sea, preguntas muy sencillas que te permiten identificar esos factores de motivación de la gente. ¿y hablas de esto en el consejo?
¿Presentas el Employee Net Promoter Score como uno de tus indicadores de contrataciones o rotación al consejo? ¿Como es uno de los indicadores que están traqueando? Cada 2 meses es un tema en la mesa del consejo en el que se monitorea por gerencia, por edificio, por línea de negocio, por cada uno. Este es el NPS que tiene cada uno de los, incluso por supervisor. Ve y lleva y dile, mira, este Ujú. supervisor tiene la tasa de rotación más alta y es proporcional al índice de satisfacción de sus colaboradores más baja. Y entonces empiezas a crear esa confianza. Y el hecho de que esté en el consejo y que de forma macro haya visibilidad de cuáles son esos factores de motivación en la gente, facilita el posicionamiento de las decisiones, de las inversiones, de los programas que resolverán y atenderán esas necesidades de la gente. Y los últimos 5 años has sido el director de talento en Pentaphone, que ha ganado la distinción de Great Place to Work. ¿Fue así cuando entraste? ¿O cómo ha cambiado? Platícanos de esta historia. Nosotros a nivel organizacional cada año se hace una reunión de planeación anual en la que nos reunimos el comité directivo, todo el grupo en un off-site en el que se toman las decisiones hacia las inversiones del siguiente año. Recuerdo perfectamente el primer año que participé en este evento y que yo llevé a la mesa, señores, necesitamos medir, monitorear y conseguir el distintivo de Great Place to Work, porque eso nos permite ser más atractivos para los candidatos y para los clientes. Definitivamente no fue de las prioridades de ese año, pero trabajamos todo un año, el siguiente mes lo presentamos, dijimos, estamos listos para, después de 2 años de trabajo, estamos listos para llegar y lo hicimos. Eh, el distintivo no es una inversión muy onerosa. Sin embargo, tuvimos la gran satisfacción que en el primer año incluso quedamos en el ranking de las mejores 100 empresas en el país. Entonces, eso nos apuntó a varias cosas. Uno, demostrar que la satisfacción de la gente tiene impactos productivos directos. Dos, fue una herramienta impresionante para el área de ventas comercial o marketing, para ir y decirle a nuestros clientes, somos una de las mejores empresas en el país, Mm, estamos en los primeros 100 lugares. Y eso genera confianza en tu cliente directo, genera confianza en que eres una persona, una empresa o un consejo que de verdad se preocupa genuinamente por la gente. Y eso ujú. no es un tema solo de números, sino también de calidad humana, de calidad empresarial y de un enfoque global que está tomando las empresas a nivel global, donde la persona es primero, el employee centricity, todas estas tendencias a las que queremos llegar como cualquier empresa, porque definitivamente hablar de ello. Si queremos ser una empresa de clase mundial, pues tenemos que empezar actuando como ella, ¿no? Entonces, ¿quién en el consejo directivo identificaste que, bueno, esta persona lo tengo o sí que convertir en el promotor? Escuché la cabeza de ventas, porque obvio, pues eso le ayuda a generar más clientes, más ventas. También imagino que fue el director general, el CEO, pero ¿cómo fue este desarrollo de champions de talento dentro del consejo? Creo que el tema principal fue después de al menos 7, 8 bimestres de resultados de un Employee Net Promoter Score, donde primero posicionas la herramienta y le dices, a ver, aquí está el dato, la gente de mayor tasa de rotación tiene menos satisfacción. Si yo muevo la satisfacción, bajo la rotación y entonces empiezas a trabajar con eso. Ujú. Cuando llegas a un consejo después de un año a tomar decisiones globales anuales, tú llevas tu historia y les dices, mira, aquí está el líder Mm. tal que tenía esta tasa de rotación, terminó en esta tasa de rotación, su satisfacción es directamente proporcional a la tasa de rotación. Entonces, eso te da muchas herramientas. Ahora, ¿quieres incrementar tu productividad? ¿Quieres reducir tu rotación? ¿Quieres reducir tus gastos orgánicos en tu línea de negocio o en tu proyecto?
subamos el índice de satisfacción de la gente. Y hay una empresa Ujú. global que lo hace, que tiene un total y absoluto orden de credibilidad que te va a favorecer. No me creas al área de talento, créele a un experto y traigamos un experto que haga este mismo análisis de clima organizacional que te va a permitir también tomar decisiones porque te da información para dirigir estrategias anuales. Entonces, conviertes a las direcciones operativas también en tus promotores porque les vas a dar insumos para tomar decisiones para hacer más productiva a la gente. Ujú. Pero me gustó cómo empezaste. Bueno, intentaste en frío, te lo rechazaron. Ok, voy a pasar el siguiente año hasta el siguiente ciclo presupuestal compilando datos, porque sabemos que el consejo directivo toma las decisiones sobre datos. Aquí está el porcentaje de rotación, aquí está el Employee Net Promoter Score y mira, hay una correlación. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar el Employee Net Promoter Score. Y, by the way, aquí están todos sus comentarios rankeados por el más mencionado hasta el menos mencionado de qué tenemos que hacer. Y pues ya es poner dólares, pesos a la inversión, pero ya tienes la historia construida, ya tienes el soporte contundente para en el siguiente año hacer, hacer esta inversión. Claro, y con los datos, con información estadística, con información, con números, los consejos se manejan en números, entonces acércate a su idioma, habla en su idioma y seguro tendrás resultados que favorezcan la estrategia de talento. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Rolando, por tus consejos muy prácticos, muy actuables de cómo mejorar la comunicación entre el área de recursos humanos, el consejo directivo, cómo hablar su idioma para conseguir los recursos que necesitas para una transformación real del talento en una empresa. Gracias a ti, muchas gracias por el espacio y por la conversación deliciosa. Si te interesa saber cómo ganar a cualquier empresa a base de talento, no te pierdas el episodio con Ricardo Weather, CEO y fundador de Justo. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.